안녕하세요. Cuarto vídeo del alfabeto coreano. Por ahora ya podéis leer cualquier palabra, pero ¿cómo formamos palabras? Para ello he preparado este vídeo en el que os lo explicaré poco a poco para que resulte lo más sencillo posible. Para ver este vídeo es imprescindible conocer ya las letras. Por eso debéis haber visto los 3 primeros vídeos del alfabeto. Después de esta advertencia, empezamos. Las palabras coreanas se forman a partir de sílabas recuadros, algo similar al español. Entonces necesita al menos 2 letras. Siempre será consonante vocal. Veamos una palabra. Se. Esta palabra significa pájaro, pero también puede ser la palabra nuevo. Aquí tenemos 2 letras, la S, que es una consonante, y la E, que es una vocal. Para hacer estas uniones consonante-vocal, hay que tener en cuenta que hay vocales horizontales y verticales. Es bastante intuitivo saber si son una u otra, ya que la rayita más larga nos lo indicará. Las vimos anteriormente, pero vamos a repetirlas para su mejor comprensión. Las verticales son estas. También hay que incluir sus derivadas. Así que primero añadiremos la consonante y luego esta vocal vertical. Por ejemplo, la sílaba ma. M es una consonante y A una vocal vertical. Por otro lado, tenemos las vocales horizontales. Son las siguientes. Incluimos también sus derivadas. En este otro caso pondremos una debajo de otra, por ejemplo, mo. Arriba tenemos la M y debajo la vocal horizontal. No es muy difícil de entender, pero por si acaso aquí debajo os dejaré un PDF con las posibles sílabas. Entonces, aunque escribamos de izquierda a derecha o de arriba a abajo, siempre será consonante vocal. Pero, ¿qué pasa si una palabra empieza por vocal? Por ejemplo, la palabra opa. Como veis, aquí tenemos la O, la P y la A. Pues la norma es la misma, consonante y vocal. Así que delante de la O pondremos una consonante que es muda, pero que sirve para mantener esta norma. Aquí entra en acción el circulito. Ahora sí, consonante vocal. Otro ejemplo, pero con una vocal vertical, es papá o papa. Apa. Muchos que habéis visto de las palabras coreanas sabréis que hay algunas que tienen sílabas con 3 y hasta 4 letras. Es posible, por ejemplo la palabra changmun, que significa ventana. En las 2 sílabas tenemos 3 letras. Y con 4, por ejemplo la palabra sam, vida. Pero escuchad bien, sam. La L de aquí no se pronuncia, solo la M. Cada palabra es distinta, por eso en los vídeos de vocabulario os digo la pronunciación. Fijaos que las únicas letras que se repiten son las consonantes. En el caso de vocales, solo veréis una por sílaba. Con 2 vocales tenemos las vocales compuestas, que son las siguientes. Hay algunas consonantes que en la posición de tercero suenan diferente. Por ejemplo, veamos esta palabra. Significa flor. Letra por letra sabemos que la primera es como la doble K, una O y la CH, pero CH a final de palabra o sílaba suena como una D o T suave. Esta palabra no se pronunciará coch, se pronuncia cot. Cuidado también con estas letras. La mayoría suenan como una D o T suave, así que os pongo aquí las letras que suenan tal cual cuando están las terceras. Entonces estas letras a final de palabra suenan tal cual como G, como N, como M. Por ejemplo, pap, que es arroz, o mun, que es puerta. Las demás consonantes a final de palabra sonarán como D o T. Por ejemplo, igot. ¿Sí? Tenemos una S al final, pero suena como la D o T suave. 2 casos especiales son el circulito, que al principio de la palabra es muda, para seguir la norma consonante-vocal, pero al final de sílaba suena como una NG.
¿Sí? No os penséis que por estar al final suena mudo, es NG. También la L es un caso especial, y es que a principio o entre sílabas suena como una R suave. Por ejemplo, ramyeon, que es el ramen o sí, los fideos instantáneos, y mira, que significa momia en coreano. ¿Escuchad bien? Ramyeon, mira. ¿Sí? Es como una R, pero un poco más suave. Entonces esta letra, cuando está como tercera, sonará como una L. Por ejemplo, mal, que puede ser palabra o caballo. También podréis ver la L doblada como palli. Sinceramente suena muy similar. También hay que tener en cuenta que con la L hay palabras o letras que tienen un sonido diferente al ponerse delante de esta, pero eso lo veremos cuando veamos la letra L en profundidad en nuevos vídeos. Con este vídeo cerramos la serie de letras y formación de palabras, pero tranquilos, todavía hay mucho más. El próximo vídeo de esta serie será un vídeo en el que hablaremos de formación de oraciones, un vídeo muy pedido por vosotros. Y todavía más, empezaremos otra serie en la que trataremos una a una las letras para que sepáis cómo se escriben, todas sus pronunciaciones, excepciones, etc. Así que tenemos alfabeto hasta rato. Y eso es todo, espero que le deis al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!